Bien, llegamos bastantes aquí de manera presencial y también a todos quienes nos acompañan masivamente a través de Zoom desde sus casas y o sus oficinas. Sean todos muy bienvenidos. Tengo varias informaciones que darles, así es que me voy a tomar unos breves minutos antes de comenzar con la charla. Primero, obvio, agradecer a nuestros invitados quienes nos acompañan el día de hoy para conversar sobre la norma antielusión y específicamente las consultas al artículo 26 bis del Código Tributario. Primero saludar aquí a Claudia Gajardo, quien nos acompaña desde el servicio, a Alonso Morales, profesor y director también de nuestros programas del área tributaria, a María Paz de Cárcer, también docente, quien se ha incorporado hace muy breve tiempo también a nuestro equipo directivo de los programas tributarios de la facultad, así es que a ella también doblemente el agradecimiento y bienvenida a la facultad. Ella también va a introducir con más detalle a los expositores, pero desde ya muchas gracias a los tres por dedicar su tiempo y la generosidad de sus conocimientos para compartirlos con todos los asistentes. También quiero aprovechar muy especialmente de invitarlos a todos quienes tengan el interés en participar en nuestros programas del área tributaria que todavía están por comenzar durante este año, en particular el diplomado en litigación y fiscalización tributaria y también el magíster en la misma materia. Aquí nos acompaña su director académico Luis Seguel. Así es que todavía quienes tengan interés de realizar actividades académicas durante el segundo semestre pueden embarcarse en esta actividad. Y finalmente quiero dejarlos también cordialmente invitados a una actividad que se va a desarrollar en el mes de octubre, desde el día 13 hasta el día 18, y se trata de las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que se organizan en conjunto entre el Instituto Chileno de Derecho Tributario y la ILAD, y el cual también tenemos mucho interés nosotros como universidad de apoyar y formar parte de esa actividad, así es que desde ya a toda nuestra comunidad tributaria muy invitados a participar de ese evento. Bien, sin más, muchas gracias nuevamente a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Espero que esta actividad sea extremadamente provechosa. Aquí María Paz va a ir contando cómo es la dinámica de participación para todos quienes quieran hacer preguntas al término de la charla, ya sea de manera presencial o a través de Zoom. Muchas gracias. Gracias, Carlota. Buenos días a todos, muchas gracias por venir, sobre todo a nuestros expositores o panelistas. Con respecto a las preguntas, les pedimos a todos los que están online que pregunten directamente en el chat y nosotros vamos a seleccionar algunas de las preguntas porque por efectos del tiempo a todos nos gustaría estar hablando horas sobre la ilusión y aprovechar que la Claudia y Alonso están aquí, pero en realidad todos tenemos que volver a la oficina. Así que les pido que envíen las preguntas por ahí, vamos a hacer un filtro rápido y al final de las presentaciones entonces vamos a poder conversar un poco sobre los temas más difíciles que han ido saliendo en el último tiempo. Alonso va a hablar un poquito de uno de los oficios que ha causado un poquito de revuelo, con algunas clarificaciones sobre su contexto y el contenido, y la Claudia nos va a contar sobre las diferencias entre los dos tipos de consulta, cuando hablamos de norma general antielusiva, si son vinculantes, no son vinculantes, para entender bien cuáles son las diferencias, y vamos a conversar sobre algunos oficios. ¿Ya? Eso, al público que estaba presencial también les pido si podemos esperar hasta el final de la presentación para hacer las preguntas. ¿Ya? Eso. Claudia, partimos contigo. Nuestra estrategia del control de la ilusión y partir señalando un poco lo que se señala aquí en el título. El combate a la ilusión incluye no solo desde la perspectiva de la administración tributaria acciones correctivas, ¿no es cierto?, sino que también acciones preventivas que van encaminadas al mismo objetivo, ¿ya? En este contexto, ustedes ya conocen una de estas herramientas o una de estas acciones preventivas, que es la publicación
y la actualización periódica, ¿no es cierto?, que hace el servicio del catálogo de esquemas tributarios, en donde, bueno, se va incorporando diferentes figuras o esquemas, ¿no es cierto?, que, digamos, de manera innominada y en algunos casos con algunas ediciones, ¿no es cierto?, lo que hacen es recoger el resultado de la fiscalización ese año, ¿no es cierto?, e ir incorporando estos casos o esquemas para que, digamos, ustedes, los que trabajan en impuesto, conozcan de estos casos, porque el catálogo de esquemas tributarios está indexado en lo que es el catálogo de riesgos del servicio, y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que los casos incluidos en el catálogo también dicen un poco de dónde está el foco de la fiscalización del servicio en ese año, ¿ya? Y esa es la importancia. Pero hoy día vamos a hablar de otra de las acciones preventivas que son relevantes para el servicio en lo que es el combate a la elusión, y son las consultas 26 bis. Bueno, las consultas 26 bis, como ustedes saben, fueron incorporadas a nuestra legislación por la ley 20.780 del año 2014, complementada luego por la ley 20.899 del año 2016. Bueno, y el objetivo, ¿no es cierto?, de estas consultas es entregar, o es una forma que tienen los contribuyentes, ¿no es cierto?, para obtener certeza jurídica respecto de las operaciones que lleven a cabo, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que es la institucionalidad del servicio, yo diría que en general los procedimientos elusivos, ya sea esta vía preventiva que vamos a conversar hoy día, que son las consultas, como todo lo que es las acciones correctivas que tienen que ver con la fiscalización y requerimientos presentados ante los TTIA, desde el punto de vista del servicio, intervienen distintas áreas de negocios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta materia. En este caso, y respecto a las consultas 26 bis, si bien, ¿no es cierto?, los proyectos de respuesta y el contacto con el contribuyente lo tiene el Departamento de Análisis y Elusión de la Subdirección, en realidad estos borradores de respuesta se llevan al Comité Antielusión, que es el comité que asesora al director en estas materias, comité que también emite una opinión fundada en relación con las respuestas que se dan a estos oficios 26 bis, ¿ya? Y eso demuestra que, como digo, al igual como en lo que son las acciones correctivas, en esta parte también se genera, digamos, este trabajo conjunto de las tres subdirecciones o áreas de negocios incluidas en este proceso, que son la subdirección de fiscalización, la subdirección jurídica y la subdirección normativa en su calidad, ¿no es cierto?, los subdirectores de asesores del director. Así que las respuestas que se emiten, sea respecto de consultas vinculantes como no vinculantes, ¿no es cierto?, tiene un análisis interno bien importante. Bueno, partiendo de lo más sencillo, cómo se presentan estas consultas. Toda la tramitación de estas consultas es una tramitación electrónica. Importante acá, ¿no es cierto?, como digo, toda la tramitación es electrónica, y todas las notificaciones que genera el proceso de la consulta vinculante también se hace de manera electrónica, y por lo mismo, junto con la consulta, con fundar esa consulta, digamos, también se pide a los contribuyentes que señalen un correo electrónico, porque las distintas etapas de este proceso de consulta 26 bis, en lo que es la consulta vinculante, se hace de manera electrónica. Bueno, a esta fecha se han revisado 100 operaciones y esquemas, ¿no es cierto?, que han sido presentados por los contribuyentes en el marco de las consultas 26 bis. Bueno, dentro de esos 100 esquemas hay una parte que son consultas vinculantes y otros tantos que son consultas no vinculantes, ¿no es cierto? Cuando se publican las respuestas a estas consultas, se publica la respuesta completa respecto de las no vinculantes, y en las no vinculantes un extracto, pero hasta la fecha hemos revisado 100
de este tipo de consulta. Como digo, y lo vamos a ver, las consultas en materia de elusión pueden ser vinculantes y no vinculantes. En realidad, cuando uno conversa con los asesores respecto de la forma de presentar esta consulta, la forma en el sentido de cómo presentar esta consulta para que el servicio no le quede ninguna duda de la respuesta que va a dar, en realidad yo siempre les digo lo mismo, la certeza jurídica que da la consulta vinculante no la da ningún otro oficio del servicio, ¿ya? Lo que nos ha ocurrido con esto es que, bueno, se emite una consulta vinculante a un contribuyente, si ese contribuyente en ese año o con posterioridad es seleccionado para alguna revisión, ¿no es cierto? El contribuyente puede, y así ha operado en estos años, ¿no es cierto? Presentar dentro de la fiscalización su oficio 26 bis. Las direcciones regionales por lo general toman contacto con el departamento y si hubiera alguna duda respecto del alcance de esa consulta, internamente se conversa con las direcciones regionales sobre el alcance y hasta el momento no hemos tenido tema con aquello, ¿no es cierto? Y en ese sentido la consulta vinculante cumple con el objetivo de dar certeza jurídica al contribuyente. Y no es menor porque vamos a ver más adelante que, por lo menos en el mundo de lo que es la consulta vinculante, se consultan, digamos, grandes operaciones de reestructuración en Chile o afuera, y también operaciones de financiamiento complejo. Yo diría que por ahí va un poco el objeto de estas consultas. Y por lo mismo, digamos, como son tan complejas las operaciones, es que las direcciones regionales, y en su oportunidad, digamos, cuando llegue el minuto también, se conversa en el ámbito de esa fiscalización el alcance que tienen estas consultas. Todo esto con el objetivo, ¿no es cierto?, de asegurar que estas consultas entreguen certeza jurídica al contribuyente. Es la manera que tenemos de materializar ese objetivo que tiene la consulta. Bueno, como yo les decía, en el mundo de las consultas, ¿no es cierto?, tenemos la consulta, tenemos dos tipos de consulta en materia de elusión, que tienen algunas diferencias fundamentales entre una y otra. Respecto a la consulta vinculante, bueno, consulta el contribuyente, manifestando, ¿no es cierto?, plasmando en esa consulta el interés personal y directo que tiene en la operación de... Esto generalmente implica que se individualiza al contribuyente con su RUT, con su nombre, y no ocurre lo mismo con la consulta no vinculante, ¿no es cierto?, donde son consultas generales, no de manera formuladas de manera abstracta, o sea, no hay una individualización de los contribuyentes. Así que eso es un poco la diferencia en cuanto a quién puede consultar. En las materias a consultar, por cierto, que las consultas admiten formular consultas respecto de la norma general antielusiva y también respecto de las NEAs o normas especiales antielusión. El foco en estos años ha estado, por lo menos desde la perspectiva de la NEA, ¿no es cierto?, en consultar sobre la legítima razón de negocio regulada por allá en el inciso quinto del artículo 64 del Código Tributario, ¿no es cierto? Eso yo diría que ha sido como el foco de la consulta de las NEA. Bueno, la diferencia entre, sin perjuicio de que en ambos casos se pueden hacer consultas sobre ambas disposiciones, ¿no es cierto?, la respuesta en la consulta no vinculante va a ser genérica porque el servicio no cuenta con todos los antecedentes para pronunciarse de manera súper certera y expresa respecto de la aplicación o no aplicación de una NEA, como sí ocurre en la consulta vinculante, donde el contribuyente tiene que poner a disposición del servicio todos sus antecedentes legales, contables, financieros, económicos, que expliquen o fundamenten no solo la consulta, sino que las razones jurídicas o económicas, ¿no es cierto?, que hay detrás del esquema que está presentando, que es súper relevante, digamos, para el buen análisis, ¿no es cierto?, de este tipo de consulta.
Generalmente también ocurre que se consulta respecto a operaciones que no se han llevado a cabo, ¿no es cierto? Hay consultas previas en donde la reorganización todavía no se ha llevado a cabo y bueno, en ese contexto se trabaja en el departamento con borradores de lo que tenga el contribuyente, borradores de contratos, borradores de alguna modificación legal que va a implicar la consulta que se está realizando. Todo esto en aras, en lo que es el mundo de la consulta vinculante, y el servicio cuente con todos los antecedentes para poder emitir una opinión útil al contribuyente, digamos, respecto de lo que se está consultando. Bueno, cuando se consulta respecto de ENEAS también es importante, y esta es una cuestión más o menos formal que se las adelanto, porque como ustedes saben, dentro del procedimiento de consulta vinculante, el servicio tiene un plazo de 15 días, ¿no es cierto?, para certificar la conformidad. Entonces, las consultas, en todo tipo de consulta es súper relevante, más en la vinculante, hacer mención expresa a la norma especial respecto de la cual se consulta. Esto va a gatillar, ¿no es cierto?, que el servicio no tenga que notificar una resolución pidiéndole alguna aclaración al contribuyente, ¿no es cierto? Entonces, es súper relevante ser súper específico respecto de lo que se está consultando en cada caso, digamos, para que el servicio aborde de mejor manera la consulta formulada. El plazo para formular para presentar esta consulta no hay plazo en ninguno de los dos casos. Lo que sí, en la consulta vinculante tiene la ventaja que el contribuyente que está siendo fiscalizado por el servicio, ¿no es cierto?, podría, en el marco de esa revisión que le está haciendo el servicio, hacer una consulta vinculante. Y en este sentido, sí que hay un plazo para efectuar esa consulta en el marco de una revisión, ¿ya? Solo podrá efectuarse hasta antes del vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento del artículo 59. ¿Ya? Y en el intertanto, ¿no es cierto?, opera ahí una suspensión de los plazos de prescripción. Esto no ha ocurrido nunca que se formule una consulta en el marco de una revisión, pero el contribuyente tiene también la opción de hacer este tipo de consulta. El plazo para contestar, en el caso de las consultas vinculantes, es de 90 días desde la recepción de los antecedentes necesarios para efectuarla. Y por eso digo que, bueno, en el departamento estamos siempre súper disponibles a conversar la consulta antes de la presentación, de manera que sea bien expedito el trámite de presentarla y evitar tener que dictar una resolución que lo único que hace es ampliar aún más estos plazos que tiene el servicio para contestar, ¿no es cierto? Porque el servicio, como digo, tiene 15 días para certificar la conformidad, y si no están todos los antecedentes, lo que va a hacer es notificar una resolución pidiendo que esa consulta se complemente, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la consulta no vinculante, como es un oficio que entrega una respuesta general, ¿no es cierto?, aplica en toda su completitud la resolución 59 del 2020, que en todo caso señala que el plazo para responder los oficios normativos, ¿no es cierto?, no deben superar los 90 días hábiles administrativos. Como digo, en caso de que en una consulta vinculante no se aporten todos los antecedentes que funden esa consulta, lo que hace el servicio no es estimarla al tiro, sino que la ley lo que señala es que el servicio debe notificar una resolución en donde se solicite al contribuyente complemente la consulta con los antecedentes fundantes que faltan. Se le entrega al contribuyente un plazo de 15 días para hacer este complemento, ¿no es cierto? Y en caso de que no se aporten los antecedentes adicionales dentro de ese plazo, ¿no es cierto?, el servicio vuelve a emitir otra resolución que declara inadmisible esa consulta. Lo que no obsta, digamos, a que si el contribuyente luego consigue esos antecedentes, pueda volver a hacer la misma consulta ya con todos los antecedentes que el servicio requiere para ello. En las consultas no vinculantes no aplica este periodo para certificar la conformidad, ni tampoco el servicio pide más antecedentes, sino que el servicio resuelve con los antecedentes que se presentan en la consulta. Lo que de repente es más difícil porque llegan consultas de 3 líneas que es súper complejo igual de responder.
porque entre menos información entrega el consultante, eso obliga al servicio a ponerse en todas las situaciones que se le ocurran, digamos, para poder entregar alguna respuesta útil respecto de ese oficio. Entonces, ocurre harto con las consultas no vinculantes, esas que son súper escuetas, que obliga, digamos, al servicio a ponerse en distintas situaciones. Por eso en esos oficios es súper común que se señale, bueno, esto en realidad podría, ¿no es cierto?, obedecer o corresponder a legítima opción, pero si es que, siempre que no ocurra esto. Y eso se hace en el fondo porque, porque la consulta es bien escueta, lo que obliga al servicio a ir más allá para, al momento de analizar esas consultas. Bueno, en las consultas no vinculantes también se pueden requerir informes o dictámenes de otro organismo, eso no lo hemos hecho, pero es una alternativa que está abierta. Respecto de las consultas vinculantes, también opera el silencio administrativo positivo en algún cumplido ciertos requisitos, ¿no es cierto? Bueno, en términos generales, si transcurre el plazo de 90 días sin que el servicio haya emitido una respuesta, se va a tener esa consulta como no presentada, salvo que el contribuyente, ¿no es cierto?, 10 días antes del cumplimiento del plazo de 90 días, ¿no es cierto?, le recuerde al servicio que te quedan 10 días para responder, porque en ese caso lo que ocurre es que si vence el plazo de 90 días, o sea, si el contribuyente le avisó al servicio que le quedan 10 días para responder, vence ese plazo sin que el servicio emita la respuesta, ¿no es cierto?, opera el silencio administrativo positivo, que lo que va a implicar respecto del contribuyente, ¿no es cierto?, que respecto de la operación que esté consultando, en realidad no le aplique ni la NGA ni la NEA. Bueno, no hemos llegado a eso dentro de la carga que tiene el departamento. Tratamos de que estas consultas se evacúen dentro del menor tiempo posible, pero como digo, estas consultas son analizadas también por otras subdirecciones, así que hay harta análisis interno ahí, y eso también demora un poco la cosa. O sea, nos gustaría sacarla en 30 días, pero es complejo cuando opinan tantos. Pero eso. En las consultas no vinculantes, por cierto, no opera silencio administrativo positivo. Bueno, como decía yo, el contenido respecto al contenido de la respuesta a estas consultas, en la vinculante el servicio está obligado, ¿no es cierto?, a señalar de manera expresa si la operación o conjunto de operaciones consultadas son o no elusivas, o si respecto de esas operaciones aplica o no alguna NEA. Ya no ocurre lo mismo con la consulta no vinculante, donde es genérica, pero en la vinculante estamos obligados a ser así de precisos en la respuesta que damos. Bueno, la mayor diferencia entre estas dos consultas está en los efectos que producen, ¿no es cierto?, la vinculante respecto del contribuyente. O sea, la vinculante tiene un efecto vinculante para el servicio y para el contribuyente. Para el servicio, porque lo obligan a una fiscalización posterior. Como yo les decía, lo que ha ocurrido hasta ahora es que contribuyentes que han consultado en una fiscalización posterior hacen valer, ¿no es cierto?, su consulta, y nosotros estamos obligados a coordinarnos con esa área de fiscalización para explicar el contexto o algo o alguna duda que tenga la dirección regional en relación con eso. Y como digo, esta consulta obliga al servicio únicamente respecto del contribuyente que consulta y respecto al caso planteado, ¿ya? Esta respuesta no va a obligar al servicio en un solo caso, y es cuando varíen sustantivamente antecedentes de hecho o derechos en que se fundó. Como digo, nosotros en estas consultas muchas veces trabajamos con borradores de contratos, con borradores de escritura. Uno podría entender que pudiera haber alguna variación ahí que no influya, por cierto, en lo sustancial. Pues si vamos a cambiar las partes y ahí es otra cosa. Pero cuando no varíe sustancialmente algún antecedente propio de la consulta,
el servicio está obligado, como digo, a, a respetar, digamos, los términos de lo que se definió en la 2610 en una fiscalización posterior. Bueno, y lo último es la publicidad que tienen estas consultas. En el caso de las consultas vinculantes, esos oficios, ¿no es cierto?, se publican completos. En el caso de las vinculantes, lo que se hace es publicar extractos de la consulta, de la respuesta a esa consulta. Ambos oficios están publicados ahí en la página del servicio. ¿Quién consulta? Esto respecto de las vinculantes. Como yo les decía antes, las consultas se enfocan básicamente en grupos económicos asociados, por lo menos al día de hoy, al sector minería, retail, telecomunicaciones, financiero, bancario y energía. Y si tuviéramos que hacer un ranking de lo más consultado, lo más consultado son reorganizaciones internacionales, como les decía antes, estructuras de financiamiento complejas, legítima razón de negocios en aportes efectuados al amparo del artículo 64 del Código Tributario, que eso debiera estar en el primer lugar, es lo más consultado. Reestructuraciones de activos internacionales y nacionales, eliminación de entidades, ¿no es cierto?, en regímenes fiscales preferenciales y, bueno, reorganizaciones empresariales familiares que por lo menos hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, está bien vinculado con lo que es la legítima razón de negocio del artículo 64, inciso quinto. Bueno, vamos a revisar alguna jurisprudencia que yo elegí, porque como yo les decía, los análisis que se hacen en las consultas vinculantes y no vinculantes, yo diría que, por lo menos por la experiencia que tenemos, replican en lo que son las fiscalizaciones, ¿ya?, que se hacen por NGA. Así que vamos a ir revisando, porque traje alguno ahí de ilusión patrimonial, que hay varios casos de esos en los tribunales tributarios, pero yo les diría que la forma de analizar el caso no varía mucho respecto de lo que son las consultas y lo que es una fiscalización. Bueno, oye, traje oficios mezclados para que no digan que siempre decimos que solo hay ilusión. Bueno, sí, traje mezcladito para que podamos conversar. Bueno, traje primero este oficio que es el 2514 del año 2018, ¿no es cierto? Esta consulta la presentó, es no vinculante, la presentó un grupo económico vinculado a lo que son las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Oye, esto está bien extractado porque harto más grande la consulta, pero lo que nos señala el contribuyente acá es, mira, yo tengo 4 sociedades operativas que tienen asignado una parte de la cadena de valor, ¿no es cierto?, que en conjunto permiten desarrollar el negocio del grupo en nuestro país, que es la telecomunicación. O sea, lo que dice es que hay 4 sociedades operativas. Dice, hay una quinta sociedad que desarrolla actividades relacionadas con el negocio de las operativas, servicios que se facturan, digamos, y esta quinta sociedad además participa en la propiedad de estas sociedades operativas. Entonces dice el contribuyente, yo lo que necesito acá es centralizar la propiedad y administración de las sociedades operativas en una sola sociedad holding y además radicar en una sola compañía la actividad operativa que hoy comparte una de estas 4 sociedades operativas con la quinta, ¿ya? Bueno, digamos, los distintos pasos de la reorganización comprende varios pasos, pues, aumento de capital, aporte, fusiones, pero para los efectos de los análisis de legítima opción que se hizo en este oficio, el servicio reconoce en ese oficio de manera expresa que la separación efectiva de líneas de negocios, que era lo que ocurría acá, ¿no es cierto?, la consolidación propietaria de grupos empresariales, la erradicación de activos y funciones, el ordenamiento de la estructura societaria en general, constituyen finalidades ilícitas en una reorganización empresarial.
En este caso, en particular, uno de los pasos de esta reorganización, ¿no es cierto?, implicaba una división, ¿no es cierto?, en donde la sociedad que nacía de esta división, o a la sociedad que nacía de esta división, se le asignaban activos relevantes, se le asignaban deudas relevantes pasivos que tenía ese grupo económico. Y como digo, esta sociedad que nace de la división, dentro del mismo mes en que se divide la sociedad para generar esta NIUCO, dentro del mismo mes esta NIUCO es absorbida por otra. Y aquí lo que dice el servicio es que esa división y fusión, digamos, que ha operado en tan corto tiempo, digamos, se hace con razón económica de carácter financiero que justificaría la breve existencia de la NIUCO, porque en realidad, sí, en razón de una división donde yo digo que voy a separar líneas de negocio, ¿ya? En menos de un mes, esa NIUCO que nace de la división se fusiona con otra, podría sonar como algo anómalo, ¿no es cierto? Pero acá el contribuyente funda la breve existencia de esa NIUCO en que los incumplimientos de covenants asociados a los pasivos que tenía ese grupo económico implicaban, ¿no es cierto?, que si esta nueva sociedad se mantenía mucho tiempo, digamos, como deudora o garante de esos pasivos, los acreedores, o sea, habilitaban a los acreedores para acelerar el pago de esa deuda, ¿ya? Entonces, bien relevante porque al momento de analizar la legítima opción, evidentemente se toman en cuenta razones económicas como esta. En realidad era atendible que una sociedad que venía recién naciendo podía generar este problema, digamos, al grupo si es que todos los pasivos se mantenían por mucho tiempo en esa sociedad nueva. Podría ir en desmedro de los acreedores y podrían hacer que se gatillara acelerar el pago de la deuda completa, que era importante. Así que ahí, por lo menos, legítima opción, el servicio dice, aquí a mí me parece que todo esto es razonable y que hay una razón económica, por lo menos, que fundamente la existencia corta que tiene esa NIUCO. Bueno, aquí este oficio es el 2781 del año 2020. Estas son las presentaciones como de 4 líneas que digo yo. Consultas eran 4 líneas. Y aquí la consulta es que la matriz de un grupo de empresas, ¿no es cierto?, es dueña de 2 sociedades, una que tiene utilidades, otra que tiene pérdida. La matriz aporta su participación en la sociedad que tiene utilidades a la empresa con pérdida y lo hace a valor tributario. Y en el mismo año del aporte, ¿no es cierto?, la sociedad que tiene utilidades distribuye utilidades a C y solicita una devolución de PPU. En realidad la consulta del contribuyente es si la optimización de la carga tributaria en estos términos es o no una legítima razón de negocios que se ampare en el artículo 64, inciso quinto del Código Tributario. Bueno, aquí el servicio es bien tajante en decir que la optimización tributaria no constituye una legítima razón de negocios para los efectos de inhibir al servicio de tasar ese aporte. Y en este oficio, junto con reiterar el servicio que la legítima razón de negocio, porque esta es una consulta no vinculante, junto con reiterar el servicio que la legítima razón de negocio es una cuestión que se va a verificar en las instancias de fiscalización, repite otro criterio que también se replica en todos los oficios de aportes que han salido, digamos, por 26 bis. Y es que el análisis de la legítima razón de negocio, sin perjuicio que cuando el servicio aplica la tasación del artículo 64 va a ir a ajustar el precio en el aporte, la legítima razón, para evaluar si esa reorganización tiene o no legítima razón de negocio, se analiza todo el conjunto de operaciones, ya que en este acto está dado, ¿no es cierto?, por el aporte y posterior distribución de utilidades que se hace. Así que, y eso es súper relevante porque en operaciones que son más complejas, digamos, donde hay uno de los pasos de la reorganización es un aporte, claro, el ajuste que pudiera hacerse, digamos, es un precio vía tasación, pero para evaluar legítima razón de negocio se toma en cuenta toda esa serie o conjunto. Bueno, también tenemos el oficio
3780 del año 2021. Bueno, aquí la consulta que se hace es un centro de formación técnica que es parte de un grupo económico, prestaba servicios de capacitación en el uso de maquinarias que se comercializan por ese grupo, y señala el contribuyente que este CFT no tuvo buenos resultados, generando pérdidas que se mantienen acumuladas en esa sociedad, en ese CFT. Entonces señala el contribuyente que el grupo ha identificado la necesidad de simplificar su malla y además de concentrar en una sola entidad la propiedad de los bienes raíces más relevantes de ese grupo, entidad que va a ser este CFT, ¿no es cierto?, para que esta entidad se encargue de manera global, íntegra, completa y eficiente de la gestión inmobiliaria de este grupo económico. En este contexto, se propone, ¿no es cierto?, la fusión de la sociedad, el grupo fusionará las sociedades dueñas de los inmuebles más relevantes, siendo la entidad absorbente el CFT, que, como decíamos, mantiene pérdidas tributarias acumuladas, las que serán imputables, dice, a las utilidades que dicha entidad vaya generando en el desarrollo de su actividad inmobiliaria. Claro, en el fondo, el contribuyente hace esta consulta porque dice, bueno, yo tengo esta entidad que tiene pérdida, esa entidad en el giro de sus negocios va a ir generando utilidades, ¿no es cierto?, que desde la perspectiva y en un análisis elusivo no van a pagar primera categoría, sino que se van a ir imputando contra la pérdida, ¿no es cierto? Bueno, aquí el servicio hace un análisis de ir a buscar la realidad económica que hay detrás de la operación que se está consultando. Y reitero, mismo análisis que se hace también en los casos de fiscalizaciones que el servicio lleva por NGA. ¿Qué dice el servicio? En realidad, aquí yo no tengo problemas con esta reorganización que usted está haciendo, pero yo voy a ir a mirar, primero, los resultados tributarios previos de la sociedad que resulta absorbida por el CFT, y luego, ¿no es cierto?, y si luego de la fusión se efectúa la venta de todo o parte de los inmuebles adquiridos por la sociedad continuadora. ¿Por qué? Porque lo que el servicio mira en este caso es si producto de esa fusión, ¿no es cierto?, se va a generar, ya sea en la absorbida o en la absorbente, algún mayor valor que se vaya a imputar, ¿no es cierto?, con esas pérdidas de la sociedad absorbente. En este caso el contribuyente decía, yo no pienso vender los inmuebles que adquiero por fusión en harto tiempo, pero el servicio va a ir a mirar eso. Por cierto, también haciendo este ejercicio de ir a mirar la realidad económica, se va a ir a mirar la realización efectiva de actividades de explotación y gestión inmobiliaria del CFT. Ya, esto tiene que ser un negocio real, porque así lo plantea el contribuyente en la consulta. Y también va a ir a mirar si la sociedad absorbente actúa como una unidad de negocios para efecto de cumplir con el giro inmobiliario. Esto quiere decir si tiene los recursos financieros y humanos para su ejecución, si tiene las capacidades técnicas para desarrollar las labores de gestión inmobiliaria que plantea el contribuyente que va a efectuar. Entonces, estas verificaciones son las que se efectúan en cualquier fiscalización y que se replican un poco en estos oficios no vinculantes, pero siempre con miras a ir a mirar la realidad económica y la efectividad de lo que el contribuyente está planteando en su consulta. Bueno, y el último oficio es un oficio que tiene que ver ya más con ir a combatir lo que son las diluciones patrimoniales. En esta consulta, el contribuyente señala o consulta sobre el ingreso de 2 nuevos socios a una sociedad de inversiones por medio de un aumento de capital, con pacto que limita el derecho sobre las utilidades retenidas en la sociedad hasta antes del ingreso del nuevo socio. ¿Ya? Y consulta si hay o no ilusión acá. Bueno, de nuevo el servicio acá dice esto depende. Yo voy a ir a mirar qué pasa acá. Y dentro de las cosas que se miran, ¿no es cierto?, está primero la relación que hay entre los socios actuales de esa sociedad y los que ingresan, para evitar, ¿no es cierto?, de que hayan estos traspasos de bienes a título gratuito sin pagar impuestos, y que podría generarse en el ámbito
donde hay o relación por propiedad o vínculos de parentesco, ¿no es cierto? También va a ir a mirar el porcentaje de participación que adquieren los nuevos socios con este aumento de capital. El monto de ese aumento de capital también es relevante, porque si se hace un aumento de capital en una sociedad, ¿no es cierto?, que tiene activos subyacentes relevantes y uno compara un poco el monto de ese aumento de capital con el activo subyacente que se adquiere y no hay relación o la diferencia, o sea, si yo con 15 millones de pesos de aumento de capital me hago dueño de un patrimonio de 15.000 millones, en realidad ahí hay una desproporción que alerta al servicio de que hay que ir a mirar eso, ¿no? También, y mirando a lo que es la realidad económica, va a ir a mirar el servicio si es que ese aumento de capital es efectivo en el sentido de si está pagado o no, ¿ya? Si está pagado y cómo se paga, ¿ya? Podría pagarse, digamos, en efectivo, pero también hay otras vías, no sé, cuentas por cobrar, ahí habrá que ir a mirar el origen, efectividad de esas cuentas por cobrar, todo esto pensando en ir a mirar la realidad económica de ese aumento de capital. También hemos visto harto que se establecen estos plazos para enterar esos aumentos de capital y cuando uno va a fiscalizar, en realidad nunca se enteró ese aumento de capital. Entonces, y eso puede dar algún pie para ir a buscar algún tipo de donación, si es que en realidad no hay ahí efectividad en el pago de ese aumento de capital. Como digo, también hay que ir a mirar el origen de los flujos con que se paga este aumento de capital, porque, bueno, la experiencia que tenemos es que cuando uno va a mirar o cuando hace el seguimiento del dinero, puede ocurrir que existan estos flujos circulares, en realidad, y que en planificaciones familiares de repente todo sale del bolsillo del líder familiar, aun cuando quien haga ese aumento de capital sea algún hijo, miembro de la familia. Y también, por cierto, hay que ir a mirar el porcentaje de participación en las utilidades que genera, digamos, este aumento de capital respecto de los socios nuevos y antiguos. Como digo, este es un análisis que se aplica a todos los casos de dilución patrimonial elusiva, digamos, y que se replica también en las fiscalizaciones y que lleva el servicio por norma general antielusiva. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias, Claudia. Oye, antes de pasar a que revisemos con Alonso el cómo se combinan las normas especiales ante Lucía y las normas generales ante Lucía, tú comentaste que uno de los efectos de las consultas vinculantes es que la respuesta obliga al Servicio de Impuesto Interno siempre y cuando no existe una variación sustancial, ¿verdad?, de los hechos y el derecho. ¿Qué tenemos que entender por variación sustancial? Porque obviamente si cambian las partes es un poquito burdo, digamos, que obviamente ese caso no les es aplicable la respuesta a la consulta, pero el orden, la temporalidad, los valores, ¿qué vamos a entender por variación sustancial? Y esto te lo pregunto para efectos de tratar de entender cuál es el concepto que existe detrás de esto un poquito indeterminado, que nos pasa también con, por ejemplo, la norma de tasación, cuando hablamos de notoriamente inferior o superior. ¿Qué entendemos por eso? Entonces, para entender un poquito, no te metas en tasación, perdón. Pero claro, no está fácil la pregunta, pero no, ¿cómo vamos a entender esta variación conceptual, conceptualmente esta variación sustancial? Mira, a ver, no sé, una variación sustancial, como decía yo, es que varían las partes, porque uno en estos análisis elusivos va a mirar, por ejemplo, relaciones patrimoniales, relaciones familiares. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque si varían las partes, un análisis nuevo que habría que ver para ver cómo impacta. ¿Y por qué digo esto? No es fácil la respuesta porque el análisis de la elusión sería súper sencillo si se pudieran dar recetas de que a casos similares se les aplica la misma análisis o la misma regla. En realidad, en elusión, el análisis elusivo está bien anclado en las circunstancias de hecho que se plantean. Y por lo mismo, podría variar
incluso, por ejemplo, la temporalidad, dependiendo de lo que se consulta, no sé, pues si dentro de la consulta una razón económica que arguye el contribuyente es que hacerlo de una u otra manera le va a generar distorsiones de tipo de cambio, bueno, evidentemente el tiempo podría jugar un rol importante, las partes, si es que varían sustancialmente, como digo, por el lado de que es distinto contratar con un no relacionado a hacerlo con un relacionado. No sé, mira, no me atrevo a decir como receta porque nunca lo hemos hecho en ilusión, pero bueno, uno puede entender que si hay variaciones mínimas de precios o qué sé yo, pudiera no ser relevante, pero hay que verlo en el caso a caso. Eso. ¿Mm? Sí. Que es para darle pie, digamos, a la presentación que sigue. Muchas veces vemos en las consultas, y tú mismo lo comentaste, que la razón número uno, digamos, es la tasación artículo 64, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender desde la perspectiva del Servicio de Impuesto Interno la relación entre la norma de tasación como norma antilucida especial y la NGA? Porque hemos hablado en otras oportunidades de esta cadena, digamos, de actos o conjuntos de actos que hace aplicable la norma general antilucida en caso de elusión. Pero cuando tantas consultas son sobre lo específico del aporte y la tasación y la legítima razón de negocio, se te empieza a difuminar un poquito cuándo aplica uno y cuándo aplica la otra. Mira, el servicio resolvió la relación sistemática que hay entre NGA y NEA. Y lo hizo en la circular 33 del año 2022 a propósito de la facultad de fiscalización del artículo 63 de la ley de herencia. Y el servicio es bien claro al señalar o, mm, o instruye cómo entender esta relación sistemática. Dice, cuando usted ve una operación y esa operación no se subsume 100% en la hipótesis del artículo 63 de la ley de herencia, porque, por ejemplo, no estamos en presencia de un contrato o estamos en presencia de un conjunto de actos, porque el artículo 63 como facultad de fiscalización se va a poder aplicar cuando estemos en presencia de contratos onerosos, y respecto de operaciones particulares, una operación, ¿ya? Pero bueno, lo que uno ve es que hay organizaciones que exceden ese aporte, digamos, y son un conjunto de operaciones que pudieran generar un efecto tributario que no es abordable, o sea, pero esa es como la segunda hipótesis. Primero es ver si lo que se está mirando como operación es subsumible dentro de esa facultad de fiscalización u otra. Y lo segundo es ver si el efecto tributario, ¿no es cierto?, de ese conjunto de operaciones es abordable o no por la norma especial. ¿Ya? Porque, y esta es una opinión personal, académica, dentro de de la enumeración de normas especiales que hace la circular 65, hay normas que no tienen mucho que ver con elusión o antielusivas. O sea, todo lo que son las normas de tasación son ajustes de precio, ¿ya? Entonces, por eso digo que, sobre todo en el conjunto de operaciones, lo que hemos visto es que muchas veces el efecto tributario eludido o el impuesto eludido no podría abordarse el cobro de ese impuesto aplicando solo la NEA. ¿Ya? Pero como digo, el criterio del servicio institucional en materia de relación sistemática está contenido en la circular 33 del 2022 que regula las modificaciones que trajo la última reforma tributaria a la ley de herencia de municipios. Gracias, Claudia. Vamos. Vamos a hacer un scope ahora en esta segunda parte de la charla de hoy. Y si bien esto va a ser bien breve, son 20 minutos, porque estos temas se abordan bastante y con harta profundidad en los programas, ¿cierto? Es el sentido de esta charla. En los programas que organiza la Universidad Adolfo Ibáñez hay enfoque de clases específicas en temas de ilusión, talleres en temas de ilusión. De hecho, en los diplomados que están en el alero que se está haciendo esto, hay clases específicas dedicadas a analizar esta norma, ¿no? Que es imposible hacerlo en 40 minutos, 50 minutos.
y en los talleres que se organizan periódicamente los jueves también. Se hacen scope o a veces se analizan oficios en particular, como el que mencionaba María Paz al comienzo, que en 2 minutos no vamos a poder ver ese oficio, porque tiene una historia y además tiene una serie de cosas que hay que discutirlas. Pero sí, por ejemplo, y por eso se organizan talleres específicos para analizar ese tema del empresario individual, por ejemplo, en un par de semanas más. Eh, entonces aquí vamos a ver un poquito a propósito de esta relación, porque aquí uno propone, pero también dispone, qué es lo que, esa relación que se da entre la norma general antielusiva y las normas especiales que están dispersas en distintos cuerpos normativos. Pero también eso tiene interés, ¿por qué? Porque ahora estamos, justo hay en discusión un proyecto de ley que fue aprobado, bien o mal, por la Cámara de Diputados, porque el proyecto tiene hartos errores formales, producto de que algunas normas fueron rechazadas, otras, o no fueron aprobadas más bien, y otras sí. Entonces tiene hartos ahí temas que cuando uno empieza a mirarlo, se da cuenta que no tiene sentido, porque faltó alguna norma que en el proyecto original, en la visión original del Ejecutivo venía, pero que no fue aprobado. Entonces ahí, y vienen modificaciones en este tema también, entonces es interesante saber, por lo menos tener una idea, ya que este es un tema bien relevante, qué es lo que se está discutiendo al respecto al día de hoy. Va a empezar la discusión, está recién partiendo la Comisión de Hacienda del Senado viendo este tema, entonces puede que haya ley, puede que no haya ley, pero hay intentos de modificación de esta norma. ¿Sí? Entonces este es el programa de lo que vamos a ver muy rápidamente. Entonces ese es lo que tenemos al día de hoy, la estructura de la norma, de las normas vinculadas con la aplicación de la norma general antilusiva. En primer lugar, la idea esta de la primacía de la forma sobre la forma, y hay mucha, se dieron por años mucha discusión si este era un análisis jurídico, si era un análisis económico, lo que había que hacer ahí, cuando se discutía esta idea de la primacía de la forma sobre Yo por lo menos no tengo una posición tan polémica, digo que caben los dos análisis dentro de este inciso, que a partir de la discusión jurídica que se da, el servicio queda habilitado para hacer análisis económico, que es lo que he estado haciendo todos estos años cuando, a propósito de lo que hablaba Claudia, responde a estas consultas, no se queda en un análisis de forma jurídica, a partir de la estructura, hacer análisis de la realidad económica. Y eso, la norma no parece tener una prohibición, una limitación al respecto. Así que para mí no, más bien es una discusión que se dio al principio, sobre todo de esta norma, porque era una norma nueva, en el que muchos que venían de la visión civilista discutían esto, que el análisis tenía que ser civil y no podía ser económico. Otros decían, no, hay que mirar cuál fue el espíritu cuando se creó esta norma, y decían, no, aquí vamos un poquito más allá. Yo creo que los dos análisis caben dentro de este inciso y son complementarios, de hecho no son opuestos. La regla de presunción de buena fe, que dice presunción, pero para mí tampoco una presunción, es más bien una ficción de buena fe, es un principio que la ley establece y que le da, porque la presunción, ¿qué es lo que parte? De hechos conocidos. Y aquí no hay ningún hecho conocido, la ley asume una realidad nomás y dice, vamos a asumir que los contribuyentes están de buena fe en un comienzo. Es para un tema para regular el tema de las cargas de prueba también. Yo lo llamo más bien un estándar, un principio, una regla en materia jurídica, más que una presunción. Luego viene la destrucción de esta presunción sobre la base de las dos hipótesis de la norma general, el abuso de forma jurídica y la simulación, y aquí lo de ingeniería, porque esto es lo que vamos a ver hoy día, que es el tema de este principio de especialidad. Bueno, pero antes de la norma general antilusiva, habían otras normas que regulaban efectos particulares. Y incluso antes y después de esta norma, siguieron surgiendo nuevas normas. Por ejemplo, renta pasiva, una norma que empezó a regir después de la norma, y es una norma especial, porque lo que busca es evitar el deferimiento del reconocimiento de ingresos respecto de los contribuyentes locales. Entonces, es una norma especial antilusiva. De hecho, no está ni siquiera mencionada en la circular 65 del 2015 de impuesto interno. ¿Por qué? Porque empezó a regir después. Entonces, ¿cuál es la solución que da la norma? Y llamamos una solución porque como esto está lleno de estas normas de conceptos jurídicos indeterminados, más bien esboza un principio. ¿Cómo se solucionan estos conflictos de normas? En la práctica. En la práctica, porque uno quisiera que estas normas fijaran una línea recta en la que son como una pared, en la cual hay una pared que bloquea lo que va a ser una norma con respecto a lo que es el ámbito de la otra. Pero la realidad no es así. Más bien es cuando uno se imagina como las nubecitas así que empiezan que a veces se juntan. Entonces hay áreas en las que son muy tenue ese límite como para... Y eso es un tema que se tiene que resolver caso a caso. Yo creo que hay ciertos casos que son un poquito más fáciles. Por ejemplo, hablabas tú, Claudia, del tema del impuesto de herencia. Ahí hay un límite que es más posible establecer. ¿Por qué? Porque la ley establece un impuesto que es posible de aplicar en un caso. Pero en las tasaciones, por ejemplo, y tú bien lo dijiste, es más difícil hablar si una norma antilusiva o no especial,
porque ahí lo que tenemos es una norma de valorización. Y no hay más bien un impuesto, sino que hay una sanción a un efecto. Entonces ahí lo que tenemos es derechamente un efecto. Entonces, en esos casos yo creo que ahí es más difícil armonizar esta idea que plantea Lana, o más bien, no sé si es más difícil, es más tajante al revés, es más tajante la diferencia porque uno lo va a medir por el efecto, no por, al revés, no como a priori, dónde está el límite de una y otra, sino más bien en el efecto. Cuando yo quiero tasar, es difícil bajo el contexto actual decir que lo voy a hacer sobre la base de un abuso o una simulación. Porque no hay un impuesto, probablemente hay una sanción. Y esa sanción viene asociada a un efecto de revalorizar una operación. Entonces, ¿cuál es la solución que establece la norma hoy día de hoy? En los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4.3 y 4.4. O sea, ahí dice, aplica el principio de especialidad. ¿Y por qué lo quise destacar? Porque vamos a ver después que esos límites se empiezan, o esa idea del principio de especialidad se empieza a modificar con el proyecto. Ahí está la norma de carga de prueba, que si bien tiene modificación en el proyecto, también lo vamos a ver, no genera efectos de fondo, diría yo, para efectos de la aplicación práctica de la norma. Entonces aquí tenemos la estructura del 4T, que yo diría en el abuso de forma jurídica, una definición desde el punto de vista legal que diríamos estándar, más o menos descriptiva, y si bien no tiene una numeración, es de listado. Define cuándo vamos a tener, en qué hipótesis se va a entender que hay un abuso, o el efecto más bien del abuso. A diferencia de la simulación, que más bien le diría una definición más bien metalingüística. ¿Por qué? Porque para entender el concepto de elusión desde el punto de vista tributario, la norma dice, para efectos tributarios se va a entender como elusión. Lo que uno tiene que entender primero es saber, sin que la norma lo diga, tiene que entender el concepto de elusión civil. Porque no habla ahí de operación aparente, de voluntad real, eso no está en la norma. Y por eso dice para efectos tributarios. Uno, para entender este concepto, hay que tener en la cabeza el concepto civil. O sea, es una definición de referencia. Se entenderá para efectos tributarios. Es más bien para entender las clasificaciones a veces de estos conceptos. Ahí está el procedimiento, que eso se quiere modificar al día de hoy. Y vamos a ver hoy día que ese es un tema que está abierto porque en el proyecto que se aprobó quedó con errores de lógica en cuanto a lo que se quería y lo que se logró. Ahí está la competencia del TTA, el límite que tienen estos casos, si es un caso que en general el efecto práctico desde el punto de vista recaudatorio es menos de 250, no tiene que aplicarse normas. Hay un límite, es como cuando uno ve, no es la única norma que tiene estos límites, las normas de rentas pasivas también tienen un límite bajo, el cual no aplica la norma derechamente, aun cuando en los hechos se dé una situación de rentas pasivas. Tenemos esta citación obligatoria con un plazo de caducidad para el servicio, tiene que tomar una decisión dentro del plazo de 9 meses desde que el contribuyente contesta la citación o desde que se vence el plazo sin que haya contestado, salvo que el plazo de prescripción sea menor, en cuyo caso dice la ley, dice aplique el plazo menor. Una regla de suspensión de la prescripción mientras se tramita estos casos, para efectos de cuando hay un reclamo, y finalmente los requisitos de la sentencia en materia de elusión. Eso lo dejé ahí como título porque era el tema que vio Claudia hace unos minutos atrás, todo lo que regula las consultas en materia de normas generales y normas especiales en el artículo 26 bis. Como les digo, para los de la casa, los que no se dedican es para que tengan una estructura de todas estas normas. La multa del artículo 100 bis se propone modificarla también ahora para hacerla extensiva a los contribuyentes en ciertas hipótesis y que aplica tanto a personas naturales como jurídicas. En este caso la multa a los asesores. Por ejemplo, yo trabajo en una entidad que es una persona jurídica. Oportunidad y plazo de prescripción. Y finalmente el procedimiento, que es un procedimiento especial para la aplicación de la norma general antielusiva. La idea del proyecto fue llevarlo al procedimiento general de reclamo, pero ahí quedó con un error porque quedaron las dos normas vigentes como lo está aprobado hasta el momento esto en la Cámara de Diputados. Y ahí les recalco el principio de especialidad, esta cartita de la que vamos a hablar ahora un par de minutos. Lo que decía Claudia ahí, en la circular 65 del año 2015 vienen supuestos ejemplos de normas especiales antielusivas. Yo le agregué un par ahí a continuación. De hecho, quedó mal ahí en el artículo 41G que dice exceso de endeudamiento, son rentas pasivas, así que lo corrijo después
en la presentación cuando se la hacen llegar, y los retiros desproporcionados, que tampoco está mencionado en la circular, gastos rechazados, normas de tasación, precio de transferencia, que otra norma de tasación, norma del artículo 63 de la ley 16.271, es una clara norma especial porque hay una norma que permite recalificar actos aparentemente onerosos que en realidad lo que hay detrás es una elusión del impuesto de herencia y donaciones, justificación de inversiones también. A propósito de, Claudia muy elegantemente dijo esta idea de dónde vienen los fondos, en el ámbito se dice la bicicleta, esas bicicletas que uno ve y al final es la misma plata que gira y gira. Eso. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Estas nubecitas que le digo yo que a veces se mueven y uno es difuso este tema. ¿Y por qué es tan difuso? Porque no es un tema que esto, si bien se ha discutido desde el punto de vista académico, tenemos recién una primera sentencia en primera instancia, pero no es un tema que se haya discutido. Y no tenemos en realidad casos prácticos de discusión respecto al ámbito de aplicación de la norma. De hecho, ni siquiera sabemos, porque es un tema que los tribunales no han resuelto, si por ejemplo cuando el servicio hace la calificación aplicando ya la norma general, si tiene que ser específico o hay un error, un vicio en el acto, si es que por ejemplo el servicio, para los que no tienen cosas que tienen que el día de mañana ver un requerimiento de esta norma, si el servicio tiene que ser específico en cuanto a qué figura es la que está imputando, si es simulación o ilusión en el requerimiento, y la construcción de la base sobre la cual construye esa imputación. O sea, me refiero que sea preciso porque es muy distinto hablar de simulación que de abuso de forma, son cosas distintas. Son dos presupuestos distintos, tienen supuestos de hecho y de derecho distintos también. Entonces, esas cosas no se han discutido todavía a nivel de tribunal, entonces no hay una jurisprudencia sobre el tema. Y menos, por ende, va a haber una discusión respecto a cuándo debería haber aplicado la norma especial, una norma especial, una norma general. No, estamos recién en pañales, entonces por eso yo soy muy crítico, muy reacio a los cambios legales, cuando todavía el servicio, imagínense en estos 2 o 3 años últimos, ha empezado a sacar recién programas de fiscalización focalizados a estas figuras. O sea, ya estamos en un mundo en el que el servicio ya tiene programas de fiscalización focalizados en normas, sin decirlo, pero focalizados a pesquisar este tipo de figuras o operaciones recién, hace unos 2 o 3 años. Y no tenemos ningún fallo. Entonces, sin ese insumo, porque las cosas hay que evaluarlas antes de, ya se está proponiendo cambiarlo todo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento para eso? Y la verdad es que hay poco argumento. El argumento es simplemente una referencia a por qué es lo que se hace en otras partes del mundo. Ámbito de regulación, entonces, y ahí está la discusión. Bueno, ¿cuándo aplica la norma general o la norma especial? Cuando, por ejemplo, estamos en una situación, y eso se da particularmente cuando el acto no es un acto, sino que lo que hay es una concatenación de actos, hay una operación, un conjunto de operaciones, un negocio en el fondo detrás. ¿Qué es lo que tengo que aplicar cuando hay un negocio? La norma especial, la norma general. Yo tendería, bajo el concepto actual, lo que tenemos es, hay que ver si a lo menos la situación que se está planteando está regulada, no digamos es puramente aplicable, pero a lo menos está regulada la norma especial. Si la norma si la situación de hecho está regulada, debería aplicarse la norma especial, aun cuando yo creo, en los hechos no resulte aplicable. ¿Por qué, por ejemplo? Porque en el caso de hablemos de gasto rechazado, por ejemplo, no se da la hipótesis de relación que establece la norma. ¿Ok? La situación está regulada, la figura en el artículo 21, pero porque no se cumplen los parámetros de relación, el artículo 21 en los hechos no puede ser, o queda excluida esa hipótesis yo creo que es difícil hablar en este caso de querer aplicar por otro lado la norma general antierosiva, porque a lo menos la hipótesis de esa situación está regulada, lo que pasa es que en los hechos no es aplicable. Y aquí está, esa es la otra situación práctica, como decía, las series de conjuntos de hecho, actos de negocio. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Y con la norma de tasación yo también creo que es un poquito más sencillo, porque si el servicio, con las normas que tenemos hoy día, ojo con lo que podríamos tener mañana, si el efecto práctico de eso es que el servicio quiere revalorizar una operación, tiene que irse por la norma de tasación, o sea, no puede aplicar la norma general para efectos de tasar y determinar un impuesto. ¿Cuál es el impuesto? Un impuesto de sanción del 40%.
o dependiendo, dependiendo de la relación, pero el impuesto de sanción del artículo 21. Entonces, en esos casos yo creo que tenemos una primacía de la norma especial. ¿Qué es lo que tenemos? Y aquí tenemos unas reglas. Cambia esta idea de la especialidad en el proyecto y establece unas reglas. ¿Cuál es la primera regla? Que aquí ya la norma general deja de ser general porque para ciertos casos se vuelve especial. Y en estos casos la norma, ¿qué es lo que dice el proyecto? Que cuando lo que haya detrás es una hipótesis de abuso o simulación, va a primar la aplicación de la norma general, pero con los efectos tributarios de la especial. Entonces ahí podría darse una hipótesis en la cual, por ejemplo, si detrás de todas estas negociaciones, lo que vamos a terminar es en una revalorización de una operación. El servicio podría, en la práctica, bajo esta primera regla, aplicar la norma general, pero al momento de determinar el impuesto, aplicar el impuesto de una tasación. Y usted me dirá, bueno, pero es una discusión teórica, porque por uno u otro caso va a llegar al mismo resultado. Entonces, como que, ¿cuál es la importancia práctica de lo que usted me está planteando, señor Alonso? Yo le digo, tiene una importancia práctica, y no está ahí, está a nivel de prescripción, porque las modificaciones que tiene el proyecto no solamente modifican estas reglas de aplicación de las normas especiales, sino que también establece una regla especial de prescripción para esta serie de actos o negocios iguales, que el último de los actos va a ser el que va a detonar el inicio del cómputo de plazo de prescripción. Se fijan aquí que ya estamos empezando como si estuviésemos en nuestros estudios de derecho, se parece un poquito más a la prescripción penal. Porque el principio de ejecución de estos procesos indica que el último de los actos va a dar inicio al cómputo de la prescripción. ¿Y qué podría darse en la práctica en estos casos? Y ahí la tentación, es el peligro de estas normas que quedan muy abiertas. Tenemos una reorganización que cuando las reorganizaciones son en procesos complejos pueden demorar varios años. ¿Y qué pasa si el servicio después se da cuenta que quiere entrar a hacer un scope en una de las operaciones que es una de las primeras? Resulta que si quisiera aplicar la norma especial, probablemente en estos procesos estaría prescrito. Pero bajo esta nueva norma, ¿qué es lo que podría pasar? Mira, esta reorganización terminó hace un año. Entonces, sobre esa base que ahí empezó a correr el plazo de prescripción, yo puedo ir a fiscalizar sobre la base de la norma general y tasar una operación que puede ser realizada hace muchos años atrás, pero que no está prescrita bajo este contexto nuevo, y te aplico los efectos de la tasación. Te taso la operación y te aplico el artículo 21 en cuanto al efecto del impuesto. Entonces, hay un cambio práctico con esta norma. Y es un cambio práctico súper importante por el lado de la prescripción. Una segunda regla. Ahí vamos a la regla de series de actos o hechos de negocio. Si bien respecto de algunos de ellos se puede aplicar la norma especial, dice la norma, mirado en su conjunto, prima nuevamente la norma general. Entonces aquí están reforzando, el proyecto lo que busca es reforzar la aplicación de la norma general. Y con ello modificar completamente la idea que está en la norma actual. Y lo último, finalmente, es una norma de clausura, que simplemente deriva en los otros dos. Que cuando ya se aplicó una de las normas especiales no se puede volver a la general sin perjuicio, dice, de la situación primera. O sea, de este efecto de cuando el servicio puede, en ciertos casos, aplicar norma general, pero al momento de determinar la diferencia de impuestos, que es lo que pasa hoy día, aplica, por ejemplo, los efectos de una norma especial, como sería una norma de tasación. Y ahí está lo que les decía, este cambio que para mí es de lo más importante, que es el de los plazos de prescripción, porque va amarrado con la aplicación de las normas especiales. Carga de prueba se mantiene un poco, amplía un poco el concepto de abuso, no solo a determinar diferencia de impuestos, sino que también a mala utilización de franquicias tributarias. Extensión del plazo extensión de la multa del artículo 100 bis a los contribuyentes directamente en un par de hipótesis, que es cuando no hay asesores, o cuando, habiendo asesores, el contribuyente de alguna forma se niega a identificarlo, el mejor contribuyente que no quiere delatar a sus asesores,
Pero pero como esto, a su vez, yo lo dejé ahí, ¿por qué? Porque nuevamente, cuando partieron estas normas, se discutía cuál era la naturaleza jurídica de la ilusión, si era una norma sancionatoria, si era una norma simplemente de recalificación y determinación de impuestos, como una norma de clausura del sistema tributario, una gran norma de clausura, en la cual los contribuyentes determinan su obligación, el servicio fiscaliza, puede redeterminar, pero finalmente, si existen ciertas hipótesis de abuso definidas en la ley, hay una norma de clausura y que el servicio le da facultad a la administración, ¿para qué? Para volver las cosas al centro. Esto no era lo que usted dijo, sino que esto así debería haber sido, siempre. Con esto yo creo que ya esa discusión empieza a aclararse en el sentido que estamos frente a la presencia de normas sancionatorias, porque ya sea a los asesores o a los contribuyentes, la norma establece la posibilidad de que juntamente con una redeterminación de impuestos, lo que tenemos es sanciones. A alguien le van a caer esas sanciones. Y esto del tema de la calificación administrativa que es lo que en realidad ha levantado más polvo en esta discusión del proyecto nuevo y que da para mucho. Yo aquí les dejé simplemente porque hay un error ahí en el proyecto, por lo que estaba mirando. Más que error del proyecto, es error o sea, se producen estas inconsistencias que pasó también con la reforma del 2020 en las discusiones, como hay normas que son aprobadas y otras que no. La idea original del proyecto era trasladar esta discusión como iba a haber una calificación, se pretende hacer una calificación administrativa, que la discusión, si que el contribuyente reclama, se conduzca al procedimiento general de reclamo. Pero como no se aprobó una derogación que hay al artículo 160 bis del Código Tributario, que eran los dos procedimientos vigentes en el proyecto de ley, entonces seguramente algo que si se pretende seguir avanzando con este proyecto tienen que volver a reponerlo por la vía de una indicación. Aunque el Senado apruebe esto, no puede ser ley, tiene que haber algún tipo de indicación porque quedaron esta inconsistencia a nivel de procedimiento para la aplicación de la norma generalmente elusiva. Para concluir vamos a ver un par de ejemplos de aplicación de normas especiales. Y como Claudio bien lo dijo, cuando uno empieza a revisar estos oficios, lo que más hay es norma de tasación. Y eso es lo que los contribuyentes más preguntan. Y en particular el tema de la legítima razón de negocio, porque lo que buscan es la aplicación de la norma de exclusión del artículo 64, inciso quinto del Código Tributario para ciertas reorganizaciones que no son propiamente fusiones o divisiones de sociedades. Ahí también es un mundo aparte de ese tema, porque para los que se dedican a la litigación se darán cuenta que, si bien la norma no menciona el tema de la legítima razón de negocio a partir de las fusiones y divisiones, en los tribunales se discute de todo. Y en algunos se ha llegado a imponer por la vía jurisprudencial a veces como un requisito que no está en la ley. El tema de la legítima razón de negocio en las divisiones, por ejemplo. O también, por la misma vía, el tema de, a propósito de la tasación, un tema que tampoco se ha discutido nunca desde el punto de vista jurisprudencial, el tema de ese requisito que establece el impuesto interno, porque no está en la legislación, el servicio interpretando el artículo 64 establecido siempre que para excluir la facultad de tasación, los efectos de los actos que se celebran tienen que agotarse en el país, por ejemplo, que una norma lo que busca ahí es evitar un diferimiento, es una postergación de impuestos. Ese es un requisito administrativo, no está en la ley, nadie lo ha discutido, porque los contribuyentes son bien cautos en ese tema, y cuando preguntan en general, y de hecho cuando los contribuyentes siguen el consejo asesor, en general es un requisito que se asume. No es algo que alguien haya discutido o haya querido discutir todavía en un tribunal, llevar este tema de este requisito de que los efectos de una reorganización se agoten en el país para aceptar la exclusión de la norma de tasación, se asume. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de algún tipo de reorganización en el cual lo que se buscaba por parte de empresarios locales tenían una sociedad que era dueña de activos. Y sin que lo diga la norma, sin que lo diga la consulta, yo asumo que eran cosas corporales móviles. ¿Por qué? Después les voy a decir por qué. Sin que lo diga la... Entonces, lo que le proponen a Impuestos Internos, lo que le están preguntando es, ¿qué pasa si yo constituyo una entidad en el extranjero y aporto esos activos que también están en el extranjero? Ojo, los activos ya estaban en el extranjero. Ese aporte queda excluido de la facultad y le da una serie de razones por las cuales podría haber una legítima razón de negocio.
Y el servicio les dice, ojo aquí, porque lo que hay es un posible diferimiento. No va a quedar los efectos si el día de mañana esa empresa enajena esos activos. Esa enajenación no va a quedar efecto impuesto en Chile. O a lo menos no inmediatamente. A diferencia de si esa empresa decidiera enajenar hoy esos activos. Entonces dicen, entonces no me excluyo de las facultades de tasación. Porque los efectos de esa posible reorganización no agotan sus efectos tributarios en el país. Y no lo menciona el Servicio de Impuesto Interno, y por eso digo yo que pueden ser cosas móviles, porque en general si hubiesen sido intangibles, o hubiesen sido acciones, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiese pasado? Hubiesen quedado cubiertas bajo la norma de rentas pasivas. En cambio, los bienes móviles no están así. No quedaron incluidos. Entonces, probablemente alguien le podría haber dicho, ojo, si hubiese sido otro tipo de activo, sí quedan cubiertos con tributación directa por el artículo 41G. Pero entendiendo aquí que si esa era la hipótesis, tienen que ser cosas móviles. Entonces, ahí si se fijan en una reorganización en la cual lo que se está haciendo es constituir una entidad en el extranjero y aportando cosas móviles, como no tiene aplicación el artículo 41G, aquí se dice, ojo, aquí, no me excluyo de mis facultades de tasación en ese aporte. Si lo que usted quiere es aportarlo a valor tributario. Probablemente si hubiese sido otro activo, hubiesen hecho la petición los contribuyentes respecto de que hubiese quedado grabado con el impuesto de primera categoría. Una segunda, y esta es bien bonita, porque lo que tenemos aquí es una reorganización de inversiones familiares, en la que tenemos 3 ramas, con todas hermanas aquí. Y lo que tenemos aquí es que todas estas inversiones que se fijan en la hipótesis inicial están completamente divididas las aguas abajo las sociedades de inversión, esas A, BB y CC, CPA. Lo que se busca es, derechamente, que cada uno de los miembros del grupo familiar tenga control directo sobre su porcentaje de inversiones sin involucrarse en o mezclar esas inversiones con el resto de la familia. Uno podría pensar que las familias son las cosas más armónicas, pero en realidad en el tema de negocio, cuando uno dice no haga negocio ni con la familia ni con los amigos, por algo ese dicho que tiene muchos años, en general, en este caso lo que se buscaba era organizar y que dejar líneas directas separadas para que cada familia tuviera directamente, o cada hermana tuviese el control de cada una de su participación en las inversiones. Y el servicio acepta que se constituye una sociedad de responsabilidad limitada en la cual se van a aportar todas estas acciones de CPA. Esa sociedad se va a dividir y finalmente, por vía de permutas, lo que va a quedar es una línea recta en la cual cada una de estas empresarios individuales que están arriba va a tener un porcentaje directo sobre esta por vía de ZZ de estas sociedades operativas. ¿Y por qué lo acepta en principio? Porque lo que se permutan son cosas que tienen idéntico valor. Hay casos por ahí en los cuales han llegado a tribunales, en los cuales estas figuras se caen al momento de la permuta, porque se rompe este principio de neutralidad. Ya sea que se permutan porcentajes que no son equivalentes o cosas que no tienen un mismo valor, que no son idénticos. Aquí como todo llega al final a una sociedad operativa y a los derechos o acciones en esa sociedad, lo que vamos a tener producto de la permuta indirectamente son una permuta de cosas idénticas. Entonces, bajo esa idea de que la operación es completamente neutra y que la idea de que reorganizar una estructura familiar para efectos de separar el manejo de los negocios entre cada miembro de la familia tenga su propia administración del negocio, el servicio lo califica como una legítima razón de negocio. A diferencia de, y ahí está el resumen de paso y el análisis de la posición fiscal. A diferencia de este caso. Y ahí nos damos cuenta de que el mundo tributario está lejos de ser en general el mundo del derecho está lejos de ser una ciencia es como una especie de una mezcla entre arte y una ciencia humana, a diferencia de lo que son las matemáticas. Y ni siquiera las matemáticas, porque la matemática es una ciencia que evoluciona, a diferencia de la aritmética. Porque lo que tenemos aquí, si no lo hubiese visto, diría, es bastante similar al caso anterior. La idea que está detrás es, no voy a profundizar mucho en este oficio porque este va a ser analizado en futuras charlas del
organizada aquí por la Universidad de Adolfo Ibáñez, pero lo que tenemos aquí es lo mismo. La idea central era, a lo menos, en el fondo lo mismo. Somos un grupo de hermanos, cambia el género, pero la idea es la misma, en la cual también queremos separar aguas en cuanto a la estructura de nuestros negocios. Y esta idea de inversiones mezcladas que tenemos, separarla, cada hermano tenga directamente el control directo sobre su participación en sociedad operativa. ¿Cuál es el pecado o la diferencia aquí? Uno podría decir la honestidad, pero no, la verdad, es un poquito más. Si se fijan acá, esto parte de un hecho dado, empresarios individuales que manejan inversiones. ¿Cuál es la diferencia acá? Aquí le dicen, vamos a constituir una sociedad que después vamos a dividir, pero además se dice, somos personas naturales. Entonces, no solamente eso, nos vamos primero a iniciar actividades como empresarios individuales y vamos a asignar nuestras participaciones en lo que tenemos antes de la organización en esta sociedad que vamos a constituir. Y después vamos a hacer los aportes de esa participación en la sociedad que vamos a constituir pero ya como empresarios individuales. Y de esta forma, entonces, queremos, señor Servicio de Impuestos Internos, que nos reconozca la aplicación del artículo 64, inciso quinto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aportes a valor tributario como empresarios individuales con contabilidad, una sociedad que estamos constituyendo, y después vamos a hacer el resto de la organización para separar aguas. Y aquí, ¿qué le dice impuestos internos muy brevemente? Y aquí, por eso les digo, es distinto, es un poquito discutible. Yo creo que hay una serie de circunstancias, de hecho, que no están mencionadas en esta respuesta al contribuyente y que un poco pueden, a lo mejor, enturbiar lo que sería el análisis, pero que no están expuestas en el oficio. Entonces uno tiene que basarse en lo que está escrito nomás, en lo que nosotros conocemos como terceros externos. El servicio de impuestos internos le dice, ese primer paso, y aquí a diferencia de lo que uno ve en los oficios a veces, que el análisis lo hace a nivel de conjunto, aquí parece poner el reproche en uno de los pasos, que es el primero. Separa un poco la operación, ya no la analiza como en un contexto de simplemente una reorganización familiar con una legítima razón, que es esta idea de separar la estructura de negocio respecto de cada uno de los hermanos. Entonces, ¿qué le dice aquí? Ese primer paso, que es constituirse como empresario individual previo a la constitución de la sociedad a la cual se van a efectuar los aportes, lo considero innecesario. Porque todos esos aportes usted los podría haber hecho como persona natural. Pero ¿cuál es el problema de hacerlo como persona natural? Que queda uno completamente excluido del artículo 64. Entonces, por esa vía el servicio le dice, no me limito en este caso, o no me voy a limitar en el uso de mis facultades del artículo 64, inciso quinto. Probablemente si ese contribuyente ya hubiese estado organizado como una empresa individual, esa discusión no se hubiese dado. Entonces, como ven, hay un arte no solo en los análisis, sino también en los que preguntan. Ese es como el análisis de este tipo de, yo lo llamo no quiero hablar de jurisprudencia, sino más bien de análisis, son análisis que realiza el análisis administrativo de estas situaciones, de hecho, es muy casuístico. Entonces, a veces es difícil sentar como y él lo decía Claudia, aquí no hay fórmula. Entonces, en este tema, es bien caso a caso el tema del análisis que se hace cuando estamos hablando de reorganizaciones o reestructuración. Procesos más complejos. Ya, gracias, Alonso. Los últimos 3 minutos que tenemos, solo para contestar las preguntas que han llegado por el chat. Número 1, es el contribuyente quien decide si la pregunta es vinculante o no vinculante, y eso va en el cómo se presenta la consulta a través del portal de la página del contribuyente por el Servicio de Impuesto Interno. Y lo segundo es, la otra pregunta que había llegado era sobre el carácter como disuasivo que tendrían los oficios por artículo 26. Ahí quiero empalmar con Alonso para una pregunta un poquito como de cuál es la temperatura del mercado que está existiendo hoy día. Dado que ya nos estamos acostumbrando a recibir citaciones por norma general ante Lucía, esto sabemos que era una norma que estaba vigente
desde hace muchos años, pero que no se estaba utilizando. Ahora sabemos que se está utilizando y que ya no existe tanto el miedo a ser, tal vez, el primero, porque ya tenemos una primera sentencia de norma general ante Lucía. Alonso, ¿crees que van a aumentar la judicialización de estas causas? Porque había un susto o un temor del contribuyente de ser el primero y que esto apareciera en todas partes, etcétera. Y lo segundo es si es que las cortes de apelaciones, que probablemente muchísimas de estas causas van a llegar a cortes de apelaciones, ¿están preparadas para hacer este análisis o en realidad debiésemos tratar de incluir o el Ejecutivo debiese tratar de incluir alguna indicación en el proyecto para poder ayudar a las Cortes a que tengan la formación técnica necesaria y no fallar simplemente desde la perspectiva civil? Súper difícil la pregunta que te hice para 3 minutos, pero lo que podamos. Ay, porque Podemos tomarnos unos minutos ya. yo tengo un pecado que soy bastante sincero, entonces vamos desmenuzando la pregunta. Quítame el micrófono, dice por ahí. Que si van a aumentar la judicialización, indudablemente. O sea, mientras más casos de impuesto interno lleve a requerimiento, es inevitable. O sea, tenemos un proceso judicial hoy día, es bien parecido al proceso sancionatorio. El contribuyente podría no hacer nada, pero finalmente el tribunal es el que tiene que hacer la calificación. Entonces, y yo lo he visto, o sea, yo lo vi a propósito del proceso sancionatorio, porque tenemos muy pocos todavía, ¿no? Casos en los que el contribuyente no hacía nada respecto a un procedimiento sancionatorio, igualmente el tribunal tenía que hacer el análisis completo de la sentencia, y es más, habían casos, a mí me tocó el caso de cuando uno revisa la sentencia, en los cuales los requerimientos de impuestos internos, estamos hablando ya para la aplicación de la sanción pecuniaria, 161 para los que están en la casa, del Código Tributario, eran rechazados, sin que el contribuyente hubiera hecho nada. Entonces, es inevitable, o sea, en el sistema que tenemos actualmente, todos los casos que el servicio levante van a llegar a tribunales, ya sea con participación o no del contribuyente, porque la calificación tiene que hacerla el tribunal, o sea, es un hecho. Eh, Reitero mi posición negativa a los cambios así como tan abruptos de norma, porque como esta norma, que si bien pasó lo mismo con precio de transferencia, ojo, tuvimos una norma de precio de transferencia en el año 2008, y pasaron 6 o 7 años antes que impuesto interno la empezara a aplicar, y pasaron 10 años antes que llegáramos a tribunales con esas causas. Entonces, es lo mismo con las normas requieren, estas normas nuevas, porque son estructuras nuevas en un sistema jurídico, requieren una sensibilización en los actores, primero los asesores, pero también en el público, que son los contribuyentes, o sea, quienes van a ser los sujetos de estas normas. Recién estamos viendo los primeros juicios. El Servicio de Impuesto Interno se tomó algún tiempo para sensibilizar la norma a través de los catálogos. Yo, a propósito de tu pregunta de si tienen un efecto, yo diría que no, son conductivos porque son mucho más clarificadores de lo que es el catálogo. Yo creo que el catálogo disuasivo porque es como son conceptos muy generales, entonces uno queda en la duda de, bueno, ¿estoy ahí o no estoy ahí cuando estoy en este catálogo de más de 60 figuras que hay? Pues son muy generales. Entonces, eso yo creo que es un poco disuasivo el catálogo. Esto no, los oficios son clarificadores muchas veces, son bien conductivos, porque a los contribuyentes les permiten adaptarse a adaptar sus conductas. Entonces, eso. Y en cuanto a la tramitación, ese es un mundo, porque como recién tenemos un poquito más de 20 casos en tribunales, y con solo uno con sentencia, la verdad es que uno detecta hartos errores en la tramitación de los juicios, porque son normas nuevas. Nuevamente, los tribunales también están aprendiendo con estas primeras causas. Entonces uno ve errores de procedimiento en la tramitación y errores, a veces pese a existir normas expresas. Entonces hay que tener cuidado aquí con... No, porque o sea, pero son normas nuevas. Yo por lo que sé, solo la Corte de Santiago, por ejemplo, tiene un asesor, no, desconozco porque de hecho, es la única corte que tiene una sala especializada y es la única que tiene un asesor. Por último, tiene un contador ahí para que les ayude como un asesor, un escritor oculto ahí en la sombra. Tiene un asesor externo para revisar documentación. Pero el resto de las cortes que no tienen salas especializadas, no lo tienen tampoco esto. Entonces están un poco a ciegas con estas normas. Y generalmente se ven con una imposibilidad técnica. O sea, ¿qué pasa si los jueces a veces se crean la impresión y después elaboran el fallo?
¿Qué pasa cuando yo tengo la idea de que esta persona pudiese tener algún sentido? Lo que me está diciendo puede tener... Pero, ¿qué implica, y aquí en el fondo, qué es lo que implica que yo crea que esta persona puede... Tendría que revisar toda la información contable. Y no tengo la capacidad técnica de eso, tampoco tengo el apoyo. Entonces, el sistema ahí está bien cojo en lo que son tribunales superiores en materia tributaria, particularmente fuera de Santiago, porque por último en Santiago tienen el apoyo de un contador. Entonces, esa es la realidad chilena. ¿Sí? Tenemos espacio para mejorar. Hay harto espacio ahí para... Y ojalá que estas normas, como digo, que con lo que se van sensibilizando, se empiezan a adaptar, se corrigen y se evalúan. O sea, no hemos pasado ese primer filtro de la evaluación de esta norma. Recién, como les digo, el servicio recién tiene su programa de fiscalización orientado a detectar ya con un poquito más de ojo esta figura. Entonces, ¿qué podemos decir de cambiar una norma que estamos recién empezando a aplicar? Ya pues. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a nuestros queridos panelistas. Y bueno, tanto... Taca, 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 ya. ¿Alguien quiere? ¿Tú? ¿Pregunta? Ya. Vamos a filtrarla si es muy agresiva. No, no puedo, soy ex fiscalizador, así que le tengo cariño ya, a estamos bien, estamos dentro de la le tengo casa. cariño a la institución. Claro. Primero agradecer la exposición de los dos porque finalmente es súper interesante escuchar la parte administrativa como la parte de asesoría, por varias razones en realidad. Ahí uno nota igual en la exposición como también, por ejemplo, Claudia se cuida de decir ciertas cosas porque el derecho público es donde a uno le permiten decir cosas, ¿cierto? Y el otro es donde más rienda suelta. Entonces, claro, más rienda suelta. Entonces, no, de verdad súper interesante el análisis, por lo mismo creo que es importante estar al día. Mi consulta es más que nada para la señorita Claudia, y es que siempre me ha causado curiosidad. Yo que soy nuevo, entre comillas, en el mundo de los impuestos, de la generación nueva, yo entré a la universidad el año 2014 recién, cuando se estaba cambiando todo esto, pero siempre me llamó la atención porque en el fondo se demoraron como 10 años en implementar o en fallar, digamos, en hacer algo respecto al tema de la alusión, porque al final, eh, si uno analiza el sistema tributario chileno de los últimos 30, 40 años, creo que estos últimos 10 han sido más revolucionarios que todos, según mi perspectiva. Tiene que ver con un tema tanto político como económico, social, ¿cierto? Porque como que casi cada gobierno quiere hacer su reforma. Pero, ¿qué cree usted que pasó desde el 2014 hasta ahora? No sé, para mí la idea es como decir que al servicio le pasaron como 2 clavos, un martillo, y le dijeron construir una casa de 5 pisos. Y el servicio como que, chuta, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué cree usted que ocurrió en esos 10 años y por qué ahora, claro, se sienten más preparados? ¿Hay una comisión especial? ¿Están más preparados técnicamente? ¿Hay más recursos humanos? Es mi consulta. Gracias por tu pregunta. Mira, es un poco, Alonso hacía referencia a que otras normas de control como la de precio de transferencia tuvo un tránsito bien similar a este. Se demoraron 6 u 8 años en salir luego de la modificación que establece la norma como la tenemos hoy. Pasaron 6 o 7 años antes de que empezaran a hacerse masivas las fiscalizaciones de precio de transferencia. Acá ocurre un poco lo mismo. Y si uno mira la experiencia comparada, también es un poco lo mismo. No es que estas normas se incorporen y al año 2 ya tengamos muchos casos por ahí dando vueltas. Eso es un poco información de contexto. Desde la perspectiva de la administración tributaria, el servicio siempre entendió, cuando no había requerimientos, que igual estaba aplicando la norma. Y la estaba aplicando por la vía de estos oficios 26 bis que, desde la perspectiva del servicio, al igual que el catálogo, tienen un efecto disuasivo, ¿ya? Entonces, el servicio entendió que igual estaba aplicando la norma, lo que no había era requerimiento, pero igual estaba aplicando la norma. Desde el punto de vista de las capacidades, también tú levantas ahí un punto. Si tú miras el plan de gestión de cumplimiento tributario del servicio 2024, el foco del servicio en su gestión está en fortalecer las capacidades internas para abordar estas figuras, ¿ya? Hay, desde la perspectiva de la administración tributaria, con una masa crítica mayor de casos, está la visión, ¿no es cierto?, de que estos análisis primero se enfocan en
o son esquemas que se producen en el marco de grupos empresariales, y eso implica desde la lógica de la fiscalización también una forma distinta de abordar la fiscalización. Ya no es una fiscalización del root a root, ¿ya? Sino que es una fiscalización de un grupo económico que cuando uno mira las mallas, son mallas enormes, 20, 30, 40 empresas. Cuando una de esas sociedades en ese grupo económico hace un término de giro que pudiera ser, ¿no es cierto?, uno de los pasos de una planificación mayor que genere o pudiera generar algún efecto elusivo que el servicio vaya viendo ahí, bueno, eso implica hacer un montón de links a nivel sistémico para ir a capturar esas figuras. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir con eso? Que desde el punto de vista de la administración tributaria, así como para el mercado también, esto implica generar otro músculo, otra capacidad. El servicio también está en lo mismo. Pero, para redondear un poco tu pregunta, no me voy a meter yo ahí en cosas políticas ni ese tema. Yo he sido jefa de esta oficina y ahora departamento desde que se implementó la norma. Y como digo, el servicio siempre ha entendido que la aplica ya sea por la vía, y fue súper fuerte. Si tú miras la curva de las consultas 26 bis, uno se da cuenta que en los primeros años de vigencia de la norma era mayor el número de consultas que ingresaban por esta vía, y hoy día esa curva se revierte. Son menos las consultas y más los casos en tribunales, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva del servicio ha sido bien fuerte la parte como preventiva, y por eso yo decía que es tan importante como lo correctivo. Todo lo que es el mundo preventivo ha sido bien activo en incorporar o tratar de incorporar estos 10 o 12 casos al catálogo que se hace todos los años, que pueden haber críticas de que o son genéricos, todo lo demás. Pero también la gracia no es que el catálogo sea una receta, es como poner o levantar alguna alerta respecto de un determinado esquema para el que el contribuyente vaya sabiendo qué piensa el servicio de esto. Y por el lado de las consultas 26 bis también entendíamos que se aplicaba la norma. Y como digo, hoy día, de acuerdo al PGCT 2024, estamos... el departamento está trabajando fuertemente con los equipos regionales en ir generando la capacidad con los recursos también que tenemos, porque nosotros somos un departamento chico, con poca gente, pero hay que ir fortaleciendo este músculo y en eso estamos. Probablemente al igual como ocurrió con la norma de precio de transferencia, en un futuro pueden haber muchos más casos, pero como digo, ha tenido la evolución que no es muy distinta a lo que ocurrió en otros países donde también tienen este tipo de normativa. Eso. Solo para ponerle número a ese ejemplo que tú dices, lo que partió, piensen que por varios años había un grupo de precio y transferencia en una dirección regional en todo el país. Eso fue hasta hace poco tiempo atrás, estamos hablando de 3, 4 años. ¿Y qué es lo que tenemos al día de hoy? Grupos regionales. Entonces, antes lo que había, como los casos estaban concentrados en una unidad de la Dirección Nacional, de la Subdirección de Fiscalización, más este grupo ahí de la Dirección de Grandes Contribuyentes. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Grupos de fiscalización de precios regionales. Pero ¿qué es lo que toma eso tiempo? Porque tú tienes que tener funcionarios que tienes que formarlos. Eso demora tiempo. No es llegar, y lo que pasa con esta norma, si tú tienes que formar a la gente, sino... no es llegar y lanzarse a aplicar aquí. Como te digo, ahora que estamos viendo los casos, también se cometen errores en tribunales con una norma nueva. Entonces, también los tribunales van a tener que tener su proceso de adaptación a esta norma. Muchas gracias a todos quienes estaban en Zoom y nos acompañaron por Zoom. No sé si, como no tomaste el micrófono, no sé si escucharon que dábamos por concluida y finalizada la sesión.